Cleopatra, en la personificación de Elizabeth Taylor. Cleopatra es una de las mujeres más famosas de la historia. Se le recuerda por su supuesta belleza e intelecto, y por sus amores con Julio César y Marco Antonio. Se convirtió en reina de Egipto después de la muerte de su padre, Ptolomeo, en el año 51, y Hollywood suele retratarla como una de la glamurosa femme fatale. Pero ¿cuánto de todo esto es cierto y cuánto es ficción? En un artículo escrito para la revista BBC History, la académica Mary Hammer asegura que la mayoría de las cosas que creemos hoy sobre Cleopatra son en realidad un eco de la propaganda que creó el Imperio Romano. Hammer, autora del libro Las señales de Cleopatra, una lectura histórica de un ícono que señala que por el hecho de ser mujer y de gobernar un país muy rico, Cleopatra, sobre todo su independencia, era aborrecida por Roma. Cabe recordar que ella había seducido a dos de sus principales generales, Julio César y Marco Antonio, y luego se unió a Antonio en una guerra contra Roma. Los escritores árabes se refieren a ella como una erudita, y 400 años después de su muerte, aún se le rendía tributo a una estatua suya en Filipo, un centro religioso que atraía peregrinos de más allá de las fronteras de Egipto. Elizabeth Taylor. Elizabeth Rosamond Taylor nació en Hampstead, Londres, el 27 de febrero de 1932, también conocida como Liz Taylor. Fue una actriz británica estadounidense de cine, teatro y televisión. Desarrolló en Estados Unidos una carrera artística que se extendió por más de 60 años, en la que adquirió popularidad principalmente como actriz en las películas de Hollywood. La personificación que le dio Elizabeth Taylor a Cleopatra. Según los críticos, no habrá nadie más que pueda superar tal actuación y parecido físico con la real Cleopatra. En el filme que Liz personificó de Cleopatra, aunque destrozada por la crítica, la película fue un éxito de taquilla. Obtuvo la mayor recaudación del 1963, $24 millones, pero no fue considerada como una película exitosa, ya que se necesitó un año entero para recuperar los 44 millones invertidos en realizarla, debido a su desmesurado coste. Es la única película en la historia que, aun siendo la de mayor recaudación en su año de estreno, sufrió problemas de recaudación. Elizabeth Taylor. Entre sus múltiples premios, ganó 3 premios Oscar, unos de ellos honoríficos, 5 Globos de Oro, 3 premios BAFTA. Fue nombrada Dama Conmovedora de la Orden del Imperio Británico. Reconocida por su espectacular y deslumbrante belleza, fue también sumamente popular por su tormentosa vida privada y su pasión por las joyas. Cleopatra. El biógrafo griego de Marco Antonio afirmó que no era su aspecto físico lo que resultaba tan atractivo de ella, sino su conversación y su inteligencia. Cleopatra tenía el control de su propia imagen y la adaptó según sus necesidades políticas. Por ejemplo, en eventos ceremoniales aparecía vestida como la diosa Isis. Era común que los gobernantes egipcios se identificaran con una deidad. En las monedas acuñadas en Egipto, eligió mostrarse con la mandíbula fuerte de su padre, para enfatizar su derecho heredado a gobernar. Las esculturas tampoco nos dan mucha pista sobre su aspecto. Hay 2 o 3 cabezas en el estilo clásico y varias estatuas de cuerpo entero en estilo egipcio, pero en todas se le ve bastante diferente. Cleopatra vivía en Roma, como amante de Julio César cuando fue asesinado. Con el pequeño Cesarión había estado viviendo en un palacio propio al lado del río Tíbet, de la casa de César, aunque es probable que ella no residiera allí permanente, sino que viajara regularmente desde Egipto. Tras la muerte de César, la vida de Cleopatra y de su hijo corrían peligro y debieron irse de Roma de inmediato. No es de extrañar que Cleopatra fuera detestada en una ciudad que se había deshecho de sus reyes, ya que ella insistía en que se le llamara reina. Tampoco pudo haber ayudado mucho el hecho de que, para honrarla,
César había colocado una estatua de ella cubierta de oro en el templo de Venus, la diosa que da vida y que su familia tenía en alta estima. Cleopatra tuvo 4 hijos. Además de su hijo mayor Censarión, Cleopatra tuvo 3 hijos más con Marco Antonio, los mellizos Cleopatra Céline y Alejandro Helios, y el más pequeño de todo, Ptolomeo Filadelfo. Ella mandó hacer una imagen en la pared del templo en Dendera, que le mostraba gobernando junto con Cesarión. Cuando ella murió, el emperador romano, Augusto, convocó al joven con promesa de poder, solo para matarlo. Se cree que tenía 16 o 17 años, aunque algunas fuentes afirman que tenía apenas 14 años. Los mellizos, que tenían 10 años cuando falleció su madre, y Ptolomeo, que tenía 6, fueron llevados a Roma y tratados bien en la casa de la viuda de Marco Antonio, Octavia, donde fueron educados. El mes que se celebra la derrota y muerte de Cleopatra, el emperador Augusto fundó su reinado sobre la base de la derrota de Cleopatra, cuando tuvo la oportunidad de que se nombrara un mes en su honor, en lugar de elegir el mes de su nacimiento, que es septiembre. Optó por agosto, mes en que murió Cleopatra, para que todos los años se recordara su derrota. A Augusto le hubiera gustado exhibir a Cleopatra como cautiva por todo Roma, como lo hicieron otros generales con su prisionero, para celebrar su victoria, pero ella se suicidó, justamente para evitar eso. Cleopatra no murió por amor como creen muchos, al igual que Marco Antonio, que se suicidó porque ya no había lugar de honor para él en el mundo. Ella eligió morir en lugar de sufrir la violencia de ser mostrada y avergonzada por las calles de Roma. Augusto tuvo que conformarse con utilizar una imagen de ella para su celebración. Astucia hasta después de su muerte. Una egiptóloga llegó a la conclusión de que la nariz de Cleopatra era muy grande, sus labios muy finos y su quijada puntiaguda. El color de la piel de la legendaria mujer era oscuro. Además, su cuerpo no cumplía con los estándares de belleza de ese tiempo. Tenía una altura de 1,52 metros y tenía sobrepeso. Pero el carisma y la inteligencia es lo que hace a una mujer hermosa, tanto como para ser una leyenda. Si tenemos en cuenta la profunda pasión que ocasionó tanto en César como en Marco Antonio, es obvio que debe haber habido algo más en juego que un cuerpo joven. Después de todo, ambos eran mujeriegos notorios, y la atracción sexual de la reina de Egipto se vería aumentada por la posibilidad de conquistar toda una civilización. Crear una nueva dinastía y fusionar el mundo romano y el Egipto de los Ptolomeos, con su herencia helenística y faraónica, suponía dominar el mundo conocido en la antigüedad. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita y dime qué te pareció. Hasta la próxima. Fama y fortuna.